Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 56 minutos. Buenos días a todos nuestros televidentes que se van conectando con nosotros en esta que es su primera edición de Noticias Caracol. Primero ustedes, primero la gente. Las deudas de las EPS en el sistema de salud se han agudizado. Pasaron a cerca de 33 billones de pesos. A eso se suma un aumento en las quejas de los usuarios y en que solo 6 de 29 EPS cumplen requisitos financieros y de solvencia. Luisa Fernández, usted está con el vicecontralor. ¿Qué más detalles se conocen de este preocupante informe? Andrés, muy buenos días. Además de lo que usted ya menciona, hay que decir también que las 9 EPS que están intervenidas por el Estado, por la Superintendencia de Salud, pues no registran ningún tipo de mejoría en esos procesos. Por eso hace un llamado especial la Contraloría. Pues estas 9 EPS tienen el gran grueso de la población afiliada al sistema de salud colombiano. Cerca de 30 millones de colombianos están afiliados a estas 9 EPS, que recordemos, una de esas, cuando se hizo el informe, era Sanitas, que recuperó después de un acto judicial esa administración por parte de la multinacional Keralty. Sin embargo, EPS como la nueva EPS todavía está intervenida por la Supersalud y que tiene más de 11 millones de afiliados. El resumen que usted hace también es de las deudas de más de 30 billones de pesos que hoy tienen sin liquidez no solo las EPS, sino el resto de actores del sistema de salud y que por supuesto pone en riesgo la atención de los más de 50 millones de afiliados al sistema de salud que tiene el país. Nos acompaña a esta hora el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, una de las personas de la Contraloría que ha liderado este informe, que lideró este informe durante todo el año 2024 y el año 2025. Las cifras son del año 2024 y si eran 30 billones de pesos. Vicecontralor, le pregunto, buenos días, bienvenido. ¿Esa cifra de casi 33 billones de pesos de deuda puede aumentar en lo que va de este año 2025? Bien, efectivamente, este es un informe que ha publicado la Contraloría que da cuenta de los estados financieros a corte 31 de diciembre del año 2024 de las 29 EPS, que refleja básicamente que se han venido acumulando unos pasivos por el orden de los 32.9 billones de pesos. Eso es un indicador y una cifra que hace hacer una pregunta sobre la viabilidad financiera de un modelo de salud que está acumulando deudas y que está teniendo numerosas insatisfacciones en la población frente a la prestación efectiva del servicio de salud como garantía de un derecho fundamental. Y esto ha hecho que el modelo se venga deteriorando con el paso del tiempo. Recuerden ustedes, cuando se creó la Ley 100 del año 93, se crearon 157 EPS. Hoy solamente existen 29 y solo 6 de ellas cumplen los indicadores que establece la ley para que puedan prestar el servicio de salud en Colombia. Hace 2 años que publicamos un informe, cumplían solo 14 EPS y seguramente si el modelo no se revisa en 2 años o en 1 año y medio vamos a tener que 1 o 2 EPS van a cumplir los indicadores. Entonces todas van a estar siendo abocadas por cualquier gobierno o a intervenir o a liquidarse y eso mejora por supuesto y afecta finalmente al ciudadano de a pie o al colombiano que necesita un tratamiento o una cita médica. Mire, para ser muy pragmáticos, vicecontralor, cuando decimos que de las 29, 23 EPS no cumplen ni con la solvencia ni con los procesos de liquidez, ¿qué queremos decirle al usuario? Si un usuario va y está afiliado a una EPS y necesita un servicio, que esa EPS no cuente con esos requisitos, ¿qué tipo de riesgos tiene? Todo, es como cuando usted le dice a una persona, métase en esa casa que va a llover y la casa no tiene techo. Entonces las EPS que no tienen capacidad financiera, solvencia, capital mínimo de trabajo, no constituyen reservas técnicas. Y cuando uno no constituye reservas técnicas, lo que afecta es que si un paciente tiene una enfermedad, no hay recursos guardados para que ese tratamiento se le pueda garantizar al paciente. Eso sin duda alguna lo que ha venido haciendo con el paso del tiempo es que se incrementen las PQR, que el ciudadano sienta que no le prestan el servicio, que no puede acceder a un tratamiento. Hoy las PQR, las peticiones, quejas y reclamos y las tutelas están básicamente incrementadas porque el paciente denuncia que no le entregaron un medicamento del plan básico de salud o que no le dan una consulta general. Anteriormente era porque no le daban una cita con el especialista o porque se la daban en 6 meses o en 8 meses. Hoy ya ni siquiera es eso. Es decir, hay un deterioro del sistema y nos tenemos que sentar a pensar cuál es el modelo de salud que el país necesita para que ese derecho fundamental se le garantice a todos los colombianos. Mire, para tener un panorama incluso más amplio, Daniela, televidentes y Andrés, el 89%
20% de la población afiliada al sistema de salud está en estas 23 EPS que no cumplen con esos requisitos y que pueden convertirse, como dice el vicecontralor, en una casa sin techo para refugiarse. Pero mire, usted también hablaba de las intervenciones y me voy directamente al informe técnico que ustedes realizan. Dice, la superintendencia ha adoptado un modelo propio, incluso fuera de la regla, que imposibilita la manera de revisar cómo se están gastando los recursos en estas EPS intervenidas. Primero, la advertencia que se le hace a la Superintendencia de Salud, ¿qué tipo de modelo se encontró en cómo están realizando las intervenciones a esas EPS en Colombia? El informe refleja varios aspectos que se deberían revisar del modelo. Eso que usted se refiere habla sobre los gastos de administración, que son aquellos recursos que reciben el régimen subsidiado contributivo un 8 y un 10% para que puedan utilizarlos en administración para que el modelo funcione. Y la ley les establece a ellos que aquellos recursos que queden de ese 8 o de ese 10% y no se gasten en administración, los puedes convertir en utilidades. Solamente algunas EPS reportaron utilidades en el año 2024 por casi 137.000 millones de pesos, 133.000 millones. El resto dijeron que utilizaron los excedentes de esa administración para cubrir los costos médicos. ¿Qué significa esto? Que la Contraloría advierte que es necesario que se establezca una metodología clara por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, que sí tiene competencias de inspección, control y vigilancia, porque la superintendencia no solamente ordena una intervención, cuando ordena una intervención designa al interventor, por lo tanto todo lo que pase con esa EPS intervenida es responsabilidad también de la superintendencia y por ende de quien administra o asigna o designa el interventor. Entonces los gastos de administración no están claramente definidos cómo los deben contabilizar, cómo los deben reportar, gastar, y esa confusión que hemos encontrado en los estados financieros pone en evidencia de que existen, cada vez que investigamos más, ciertos aspectos del comportamiento de la administración de los recursos de la salud que se deben corregir hacia futuro, porque lo que están haciendo es que la discusión siga siendo, se necesita más y más recursos. Miren este dato, Colombia tiene un presupuesto de 500 billones de pesos, 94 se le destinan a la salud. 94 billones, es decir, gran parte del presupuesto va para que se garantice la prestación de salud de los colombianos, pero hay que atender también seguridad nacional, defensa, educación, medio ambiente, primera infancia. Entonces no puede ser si mañana tuviese que resolverse todos los pasivos de la salud y tuviésemos que poner plata para sanear las EPS, que son pasivos de las EPS, 32 billones, hoy los estados financieros están mostrando que por cada 100 pesos que le damos a las EPS, ellas se gastan 110, es decir, que tienen un gasto de 10 pesos más que no hay quien lo financie. Entonces, si pagáramos esa deuda de 32 billones, en 10 años tendríamos una de 100 billones. ¿Qué estado, qué país puede pagar a ese ritmo, ese hueco fiscal que hace insostenible? Y esa es la preocupación que ha planteado el Contralor. No, y esa es la preocupación que entonces le planteo yo a usted también, vicecontralor. Si no hay cómo pagar estos 33 billones de pesos, ya vemos que algunas IPS, algunas clínicas, hospitales están cerrando por falta de liquidez, por las deudas que tienen las EPS, es que constituyen cerca del 25% de total de recursos que le entregan al sistema de salud o a las EPS durante un año completo. ¿Qué va a pasar con esos servicios? Es la preocupación que tiene el órgano de control. Nosotros vigilamos las finanzas de la nación y generamos estas alertas porque un modelo como este, que no se revise cómo se gasta el recurso, sino que solamente se plantee más recursos y no cómo hacemos más eficiente el gasto. ¿Cómo se hace más eficiente el gasto? Cuando controlamos las citas médicas, cuando controlamos las órdenes médicas, la prestación del servicio, las hospitalizaciones, la doble facturación, y eso se mejora y eso hace que el gasto de salud pueda tener mayor eficiencia. No podemos creer que el problema de la salud hoy se resuelve 33 billones de pesos y mañana en 10 años 100 billones de pesos más, porque ningún país tiene tanta capacidad financiera, menos un país como el nuestro que no está teniendo el recaudo que se requiere para resolver un problema de hueco fiscal que le está ocasionando el sector de la salud. Mire, pero además hay una propuesta de reforma a la salud para que prácticamente las EPS tengan un manejo, si bien mixto, más que todo público. Hoy tenemos el ejemplo de 9 EPS intervenidas, 9 EPS en donde según el
del listado de quejas en 2024 aumentaron exclusivamente en esas EPS a cargo del Estado a través de la Superintendencia de Salud. ¿Cuál es la solución entonces para ese control de recursos? ¿Que las EPS estén en manos del Estado, que hay un control mixto o cuál? Ha fracasado un poco el modelo como está hoy. Estas intervenciones han sido, digamos, desatinadas en el sentido que no han logrado mejorar los indicadores, eso está clarísimo. Todas las EPS intervenidas por el gobierno no han mejorado la prestación del servicio, pero también es cierto que el modelo necesita revisarse para que sea más eficiente en la prestación del servicio. Colombia tiene hoy en riesgo que todos los afiliados, todos los ciudadanos que están en EPS públicas o privadas, no se les otorgue, por prestadores públicos en IPS, no se les garantice que con los recursos que hay hoy destinados a la UPC puedan tener garantía de sus tratamientos. Y eso es lo que hace que el modelo esté hoy en una reflexión profunda de hacia dónde debe irse en términos de controles. Los giros directos pasaron casi de un 14 a un 41% en el año 2025, pero no solamente se debe hacer giro directo, se debe mejorar los controles. ¿Qué pasa con la contratación derivada de EPS, con IPS, con prestadores médicos, con el sector farmacéutico? El sector farmacéutico en el año 2024 facturó 14.7 billones de pesos, se pagaron 13.4, es decir, quedó una deuda de 1.3 billones en el año 2024 y 1.4 que venía arrastrada, 2.8 billones, es decir, se pagó el 90% de la facturación. Sin embargo, hay una crisis en la entrega de medicamentos, cuando hay en el país demostración de que hay abastecimiento de medicamentos. Entonces, si los medicamentos están en el país y la facturación se ha pagado a un ritmo de 90%, ¿por qué no se le entregan medicamentos a los pacientes? Claro, y esa es una de las preguntas de verdad válidas. Y vamos precisamente a los pacientes, a los usuarios, al ciudadano. En 2024 se registraron 1.6 millones de quejas de PQR, pero además esto registra un aumento del 13% comparado con el año 2023. Quiere decir que hay un deterioro existente en atención en el sistema de salud en el año 2024. ¿A qué se debe esto? ¿Qué encontrar? El modelo de salud está en coma. Ni siquiera está en crisis, está en estado de coma. ¿Por qué está en estado de coma? Porque hay una dificultad para financiar el modelo tal cual como hoy está funcionando. Y segundo, no tenemos hoy capacidad financiera para decir que el Estado tiene que ponerle más y más recursos a la salud sin que mejoremos el giro directo, los controles, la contratación derivada, que podamos tener una traza desde que el recurso está en el Ministerio de Hacienda, pasa al ADRE, del ADRE a las IPS o del ADRE a las EPS, y esa contratación luego que viene de las IPS a todos los prestadores médicos, cómo se le audita para que garanticemos que la plata no se está utilizando mal, que los recursos se invierten de manera adecuada y que efectivamente pueden alcanzar para garantizar que los pacientes tengan sus tratamientos y sus medicamentos. Sí, mire, Contralor, ya para cerrar esta entrevista, ustedes son los encargados de hacer una revisión y advertencia sobre cómo se están usando los recursos públicos en el país. ¿Qué medidas van a tomar ante este informe que incluso deja preocupaciones en el manejo de recursos, en información que no se entregó y en unas quejas constantes de los pacientes? Mire, el Contralor Carlos Hernán Rodríguez dio unas indicaciones al finalizar este informe que tienen básicamente tres aspectos principales. El primero de ellos, la continuación de un informe que se está construyendo desde la DIARI con inteligencia artificial y analítica de datos, que él lo anunció en su última intervención en el Congreso de la República sobre este tema y dijo, necesitamos saber qué pasa con toda la contratación del sistema, eso ya se está trabajando. Segundo, se van a hacer actuaciones especiales de fiscalización a IPS para revisar esa contratación derivada, y lo último que estamos haciendo es unas mesas técnicas con usuarios, con IPS, con prestadores médicos para que se puedan resolver en tiempo real la prestación inmediata del servicio. ¿Qué preocupación tenemos? Que no se paralice la prestación del servicio en Colombia. Pues, Vicecontralor, muchas gracias. Resumen de esto, incluso luego de esas actuaciones especiales fiscales, se sabrá también si hay o no responsabilidad fiscal en el sistema de salud sobre cómo se están manejando los recursos y cómo hemos llegado a un deterioro en la atención en el sistema de salud. Daniela y Andrés.